que todavía no tengo noticias sobre el parcial, ¿verdad? Que no sé al final si se va a desarrollar la otra semana o no. O sea, no hay un pronunciamiento oficial hasta este momento. Entonces, inicialmente se había planteado incluso la opción, porque los del salón anterior querían el examen presencial, como les hablé de que modalidad virtual es un examen muy distinto, ¿verdad? Entonces ellos querían presencial y bromeaban de que iban a llegar conmigo para que yo les pasara el examen ahí donde yo esté, pero las plataformas se cierran, eso es cierto, las plataformas se cierran y un minuto más, pero todavía no nos han dicho cómo vamos a proceder. Inicialmente les decía que se había planteado que fueran presenciales, pero no sé qué va a pasar, así que nosotros vamos a continuar con el desarrollo del programa. Recordarán que ya habíamos iniciado con otra unidad, hicimos antes de irnos de vacaciones. Si hay incertidumbre por todos lados, dice Ludwig, sí, en efecto. Incertidumbre a nivel mundial, incertidumbre en la U, pero creo que va a depender mucho de lo que pase mañana, ¿verdad? A ver cómo sigue la situación. Y estábamos hablando del mercado de trabajo, porque para dejar a un lado la demanda agregada de la que hablamos mucho, ya hablamos suficiente, incluso de las medidas de política para poder trabajar la demanda. Ahora estamos enfocándonos en el lado de la oferta y hablamos, construimos de hecho la curva de demanda LD, esta que está por acá, la curva de demanda de trabajo. Ahora se recordarán, solo estoy mostrando en pantalla lo que ya vimos en la última clase. Entonces, pero esto era desde la perspectiva de los empresarios. Pensemos ahora en la perspectiva de nosotros, los trabajadores. Digo nosotros porque yo sé que la mayoría ofrecemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, hablemos de esa perspectiva, de quienes ofrecen la fuerza de trabajo, pues somos los trabajadores. ¿Y qué ven en pantalla? Seguimos recordando los fundamentos micro. Sí, María Fernanda. ¿Hizo cuántas? ¿Serán ISO cuántas? Y por ahí tienen la clave. Vemos aquí utilidad. ¿Un mapa de curvas de indiferencia? Exactamente. Cuando hablamos de utilidad, hablamos de curvas de indiferencia. Y aquí pues hay una combinación de consumo, ¿sí? Y L ya dijimos que es trabajo, ¿verdad? Lo estoy anotando porque a veces ya pasó, siento que pasó mucho tiempo y puede ser que ya no se recuerde mucho la anotación. Entonces, vemos ahí un mapa de curvas de indiferencia. ¿Qué nos dice la posición de las curvas de indiferencia? Tenemos tres curvas, la U sub 2, que es mayor que la U sub 1, y la U sub 0. ¿De qué es sinónimo una curva de indiferencia? Cuando hablamos de utilidad, ¿hablamos de qué? No se recuerdan de qué hablamos cuando hablamos de utilidad. Eh, porque esas curvas son funciones de utilidad, en este caso, en relación al consumo y al trabajo. Sí, combinaciones sí, entre consumo y trabajo, que es lo que estamos analizando en este momento. Pero la utilidad es sinónimo de bienestar, ¿verdad? De satisfacción, eso es lo que nos dicen las curvas de indiferencia. Entonces, a medida que nos alejamos del origen, ¿qué señalan estas curvas de indiferencia? ¿Más satisfacción? Señalan un grado mayor de satisfacción, ¿verdad? A medida que alcanzamos una curva más alta, ¿verdad? Sí, sí, eso seguramente lo recuerdan. Estamos hablando de consumo y trabajo y decisiones que tomamos los agentes económicos. Si no trabajamos, ¿qué hacemos? En términos muy generales.
Ocio, exactamente. El ocio lo vamos a definir como L minúscula. Lo vamos a usar más adelante, hoy. Entonces, cada hora, vamos a ver, eso dice en Semana Santa. Ah, qué barbaridad. Bueno, cada hora dedicada al trabajo. Entonces, ¿qué implica? Ya les hablé del ocio. Cada hora dedicada al trabajo implica una hora menos de ocio, ¿verdad? O sea, ahí es como vamos viendo cómo se van adoptando cada una de las decisiones. ¿Cuál es el costo de oportunidad de los trabajadores dedicarse al ocio? Como dice Ludwig que lo hizo, solo que pensemos en trabajo, no en puntos, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de, de trabajar? ¿Alguien? Dinero. Aumento de salario. Menos Miren, salario. costo, exactamente, el salario real es el costo de oportunidad de los trabajadores de dedicar tiempo al ocio, es el salario. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Y les pregunto, ¿por qué la pendiente de estas curvas es positiva? Siempre hablamos de las pendientes. En este caso no voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué son positivas? ¿Qué pasa si un trabajador aumenta las horas que dedica a trabajar? Va a tener más salario Ingresos. y por ende más consumo. Exactamente, tiene que aumentar también la cantidad de consumo para mantenerse sobre la misma curva de indiferencia, es decir, para mantener su grado de satisfacción. Es decir, pasar del punto A al punto B. ¿Sí? A ver qué dice Luz. Aunque si solo se la pasa trabajando, no le queda tiempo para gastar. Estamos hablando en términos bastante generales, ¿verdad? En una jornada habitual. Ujú. Y estamos hablando a nivel macro, o sea, a nivel macro puede ser que a algunas personas no le quede tiempo para gastar, pero a otras sí. Esa es la diferencia de la macro y la micro. Vemos decisiones en conjunto, análisis agregado. Entonces, a nivel macro, en realidad es más fácil deducir porque no tenemos casos específicos. Y veamos esta otra gráfica, donde siempre pensamos en consumo y en trabajo. Y vemos aquí esta curva que está señalando esas combinaciones. ¿Cuál es la restricción que enfrentamos generalmente? Ustedes lo vieron en micro. Pues vemos aquí, bueno, para empezar, estas rectas se le conoce como recta consumo-trabajo. No sé si las habían visto antes, pero lo que nos están señalando es las combinaciones de consumo y trabajo, dado que, dado el salario real, así es. Y bueno, y la anotación, para recordarles, no sé si en algún momento se los dije, en minúsculas, en economía generalmente utilizamos variables en términos reales o per cápita y las mayúsculas son variables nominales o las que son agregadas, ¿verdad? No en términos per cápita. ¿Sí? Entonces, W sub 0 es el nivel de salario en términos reales para esta recta consumo-trabajo R sub 0. Bueno, ¿qué pasa si el salario aumenta? Si el salario aumenta a W sub 1, lo que vamos a observar gráficamente es una rotación de la recta. Bueno, y aquí una pregunta. ¿Por qué estas curvas parten del origen? ¿Qué están señalando? ¿Qué están señalando? El equilibrio,
¿Será el equilibrio? ¿Alguien más? Vean toda la información que tenemos ahí. Ideas, ¿no? Bueno, estamos hablando de salario y de decisiones que tomar. ¿Qué pasa cuando no se trabaja? No tenemos ingresos. No No hay. tenemos ingresos, exactamente, no tenemos un salario y por lo tanto tampoco tenemos consumo. Entonces, eso explica por qué partimos del origen en este caso. Bueno, y luego si transponemos una curva sobre otra, obtendríamos esta gráfica. Y donde hace en tangencia ambas curvas, es ya que por ahí Ludwig lo mencionaba, donde encontramos un equilibrio para el nivel de satisfacción, ¿verdad? Donde podemos maximizar nuestra satisfacción en términos agregados, dado un nivel de salario, ¿sí? Entonces, y en este ejemplo, porque aquí, si se dan cuenta, tenemos el nivel de salario W sub 0, es este de acá, la curva de indiferencia U sub 1, es esta de acá. O sea, en ese punto que pinté de verde, ahí es donde hacen tangencia. Por ahí vemos la U sub 0 por debajo, ¿verdad? Entonces el nivel que maximiza esa combinación para el consumo es E sub 0 y para la cantidad de horas de trabajo es L sub 0. ¿Sí? Y partiendo de esto podemos construir, ya lo hicimos con la demanda, pero estamos desde la perspectiva de la oferta. Podemos construir o derivar la curva de oferta de trabajo. Entonces voy a hacerlo exactamente como lo hicimos para el caso de la demanda, utilizando aquí L y aquí W. ¿Sí? Nivel L sub 0. Ese punto A, si se dan cuenta, es el mismo punto que pinté aquí de verde. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese nivel, dado un nivel de salario W sub 0, este es ese punto. Bueno, ¿qué decíamos que sucede o cómo sería la relación o la decisión de los trabajadores ante un aumento en el salario? Primero veamos este efecto, ¿verdad? Si aumentamos a W sub 1 el nivel para los salarios en la economía, veamos que la recta consumo-trabajo rota hacia la izquierda. ¿Sí? Y en cuanto a las decisiones de los trabajadores, ¿cuál sería la lógica? Trabajar más. Exactamente, a mayor salario, ajá, así es, a mayor salario se está dispuesto a trabajar más. Y ese mayor salario que lo vemos acá también es W sub 1. Entonces, aumentaríamos a L sub 1. Y eso es lo que explicaría la pendiente positiva de la curva de oferta de trabajo. Aquí vemos ambos puntos, son los que están arriba. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Y esta parte es puramente introductoria para no entrar en frío. Vamos a ver un modelo bastante sencillo que me interesa ahí que observen algunos elementos, pero todo lo que vimos antes de Semana Santa y hasta este punto es puramente introductorio. Era para recapitular los fundamentos microeconómicos. Entonces ahora podemos empezar a hablar de un modelo y para hablar de modelos, este es aplicable al mercado de trabajo. Siempre que hablamos de modelos empezamos definiendo los supuestos. Sí, y siempre les he dicho que a medida que vayamos definiendo, fundamentando muy bien los supuestos, el modelo
se va a comportar de mejor forma y no nos lo van a rechazar porque todo esto puede ser objeto de cuestionamientos. Entonces, si empezamos enumerando todos los supuestos, tiene una probabilidad mayor de ser un modelo robusto, ¿verdad? Pero los supuestos también nos van a orientar en el proceso. Por ejemplo, aquí vamos a asumir que el producto real es Y, ¿verdad? Es el PIB, el ingreso que hemos visto anteriormente. Se relaciona directamente con el insumo trabajo. El insumo trabajo es L y el capital. Ya hablábamos, ¿verdad? Cuando hablamos de la función de producción, que yo también le denominé Q inicialmente. Y esto es un conjunto de funciones de producción a nivel macro, ¿verdad? Ya no es solo una como se veía en microeconomía. Aquí es un conjunto de funciones de producción con los insumos, trabajos y el stock de capital. ¿Sí? Entonces, Q va a representar esa función de producción, pero como estamos hablando del corto plazo, ¿qué decíamos del capital? Que el capital en el corto plazo no varía, porque es más difícil para los empresarios hacer que ese insumo cambie. Sabemos que entonces el trabajo, L, es el factor que está afectado directamente por las fluctuaciones del ciclo económico. Les mencionaba el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Que es la primera decisión de los empresarios. Del capital es más difícil deshacerse, pero de los empleados es la primera decisión, recorte personal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si F es la función de producción que nos quedó y L es el factor que sí cambia en el corto plazo, obtenemos esta representación para la función de producción S y por lo tanto para el producto real. Y recordemos un poco la productividad marginal del trabajo. Y para encontrarla derivamos Y con respecto del factor de análisis que es el trabajo. ¿Cuál es el resultado para esta operación? ¿Qué valor nos da? La primera derivada de Y con respecto de L, ¿qué valor nos da? Que esa sería la productividad marginal del trabajo. Y bueno, recordarán simplemente la forma de la función de producción, ¿verdad? Entonces, la primera derivada, nadie se recuerda. Que yo decía en el salón anterior que estoy segura que en micro lo vieron, ya sea con el licenciado Edson o con el licenciado Colón. De hecho, miran algunos modelos de optimización. Entonces, la primera derivada es positiva. Y si derivamos otra vez aquí, la segunda derivada es negativa. Entonces, el producto marginal, ¿cómo es? Porque de hecho, esta es una forma de comprobar. Es una demostración, de hecho, eso que les planteo acá. Entonces, el producto marginal, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? Pues el producto marginal, dado los resultados de la primera y la segunda derivada, es positivo y decreciente debido al insumo trabajo, ¿sí? No sé si ya van recordando un poco. Esta presentación se las voy a compartir cuando terminemos, que seguramente será el jueves. Entonces, ya hablábamos de la demanda y por eso les decía, estábamos repasando un poco los fundamentos micro, porque es útil para entender esto. Determinamos la demanda de trabajo antes de Semana Santa, pero aquí vamos a considerar un conjunto de empresas que maximizan ganancias. Es otro supuesto, ¿verdad? Es la racionalidad de los productores. Y otro de los supuestos es que los mercados son competitivos, tanto para el producto como para los factores de producción. Es decir, aquí no hay casos especiales. Es otro supuesto fuerte, no estamos hablando de competencia perfecta, ¿verdad? Entonces, para determinar esa ganancia que va a ser pi, pi son las ganancias de las empresas, utilizamos el nivel de precios P, que ese creo que no lo apunté acá. P son los precios o el nivel de precios. LD es la demanda de trabajo.
W es el nivel de salario nominal y LD, ya les dije, es la demanda, ¿verdad? Sí, estamos definiendo los supuestos y toda la información que vamos a utilizar. Hoy no vamos a llegar a resolverlo, lo vamos a ver el jueves, porque no lo hice con el salón anterior, entonces no lo haré con ustedes. Pero al maximizar esta función, la de los beneficios o ganancia, la función de pi, se obtiene por manipulación de la condición de primer orden, la función de demanda, que es esta. En el salón anterior ofrecí un punto neto para quien me envíe hoy, cómo llegamos hasta acá, hasta lo que encerré en el cuadrito, para motivarlos un poco. Entonces, me lo tienen que mandar hoy por correo y si lo tienen correcto, tienen su punto extra. Siempre que los que han ganado puntos se los he asignado, lo hice con el primer parcial, entonces quien lo tenga correcto tiene ahí un punto. Y por definición, F es negativa, ¿verdad? ¿Y qué decían? ¿Y de qué función estamos hablando? Pues de la demanda de trabajo ya, y digo por definición porque ya hablamos de ello en la parte introductoria del mercado de trabajo. Hay una relación inversa entre la demanda de trabajo y el salario. ¿A qué se debe esto? Para que no lo digamos así por definición. O sea, para usar la intuición, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se hace relación negativa entre ambas variables? Entre la demanda de trabajo y el salario. ¿Alguien que lo recuerde? Porque si el salario aumenta, la demanda de trabajo disminuye. ¿No? ¿Y a qué se debe eso? Ajá. Sí, por ahí dice Ludwig que es más caro el trabajador. O sea, en otras palabras, aumentan los costos de producción de los empresarios, ¿verdad? Entonces, a medida que van aumentando los costos de producción, se produce menos. Estamos desde la perspectiva del productor, ¿verdad? A eso se debe esa relación. Y aquí lo hemos graficado con un nivel de precios P sub 0 y un nivel de precios P sub 1, donde P sub 1 es mayor que P sub 0. O sea, esto lo vimos también en la parte introductoria, solo es para recordar que esa relación se da debido a esto, al nivel de salario, que incrementa los costos de los productores. Y siguiendo con la formulación del modelo, la oferta de trabajo se determina en base a la cantidad máxima de trabajo que están dispuestos a ofrecer los trabajadores, valga la redundancia, en una economía que va a ser LT, ¿sí? LT es la cantidad máxima, es decir, todos los que estamos aquí podemos ofrecer cierta cantidad de trabajo, pero en la realidad no ofrecemos LT, sino ofrecemos LS. LS es la oferta de trabajo que va a adoptar valores entre 0 y LT. ¿Me explico? ¿Me explico o no? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Para que lo entiendan, vean la siguiente línea. Bueno, todos los que estamos aquí les decía, podemos trabajar. Sin embargo, no todos lo hacemos. Si no trabajamos, ¿qué estamos haciendo? Aquí al ocio, ¿verdad? Que está por acá, L es el ocio, como se lo señalaba anteriormente. Entonces, de hecho, el ocio va a ser la diferencia entre esa cantidad máxima que podríamos trabajar todos aquí y la que en realidad trabajamos en conjunto. No sé si ahora quedó más claro, Herbert. Ahí estamos. Entonces a eso se debe, ¿verdad? Un ejemplo así más claro. Y el ingreso nominal por trabajo va a ser YT, que va a ser el salario multiplicado por esa oferta, ¿verdad? Es el ingreso nominal del trabajo. ¿Sí? Pero aquí vamos a introducir algo diferente, no creo que lo hayan visto hasta el momento. En adición al nivel de precios, tenemos que considerar la ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria?
¿Qué es la ilusión monetaria? Ustedes casi no preguntan, en el salón anterior sí preguntaron bastante y participaron bastante también. Con ustedes voy a terminar súper rápido, creo yo. Pero ideas de, ¿y qué pasó, Ludwig? Hoy sí no me está apoyando mucho. ¿Por qué? Porque está cohibido hoy. Hoy no tiene su buscador. No lo vi en las noticias, así que no. Ah, bueno. Bueno, ahí sí con las pruebas ya me dejó callada. Bueno, entonces, ¿alguien más con alguna idea? Entonces, Ludwig me va a tener que pasar cualquier noticia ahí para saber qué va a pasar con nosotros. ¿Alguna idea? Bueno, es lo que uno piensa que gana. Bueno, por ahí va el asunto. Un ejemplo sencillo. Pensemos que tenemos un salario, lo voy a ver a un nivel bastante micro, solo para que se entienda el concepto de ilusión monetaria, muy importante para nosotros los economistas. Entonces, pensemos en que devengamos un salario de 1,000 quetzales, solo para simplificar el análisis. Entonces, ganamos 1,000 quetzales cada mes, no pensemos en jornadas, solo 1,000 quetzales así. Resulta que, bueno, pasado el tiempo nos ofrecen hoy, bueno, vamos a incrementar su salario 1%. ¿Qué pasa con ese 1%? O sea, nos estamos recibiendo un aumento. ¿Sería motivo de alegría o no? O sea, tienen un ingreso mayor o no. Pero Ludwig lo celebra, entonces hay un ingreso mayor. ¿Cuánto es ese 1% de los 1,000? 10. Es 10, ¿verdad? Entonces 1% decimos, qué bueno que nos aumentaron algo, aunque sea. Hoy el INE publicó el dato de inflación. No sé si lo vieron. El dato de inflación es 2,5%, publicado hoy. Lo publicaron a las 11 de la mañana. ¿Qué pasó? O sea, nos aumentaron 1%, pero la inflación es 2,5%. ¿Qué quiere decir eso? Perdimos poder adquisitivo. Quiere decir que no estamos compensando. O sea, en realidad ese ajuste de precios no compensa el que en realidad estamos experimentando, ¿verdad? Esa es precisamente la ilusión monetaria. Cuando nos dejamos llevar por variables nominales en lugar de dejarnos guiar por variables en términos reales. Si nos dejamos llevar por ese 1% porque nos dieron un aumento, estamos en un contexto de ilusión monetaria. Exacto, no corresponde ese aumento salarial, yo le llamaría ajuste, ¿verdad? No corresponde al nivel general de precios que prevalece en este momento en la economía. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por ese incremento, estamos ya dejándonos guiar por la variable nominal, nos encontramos en un contexto de ilusión monetaria. Pero esperando que nosotros como economistas somos conscientes, somos agentes racionales que utilizan toda la información disponible, entonces no deberíamos caer en ilusión monetaria porque consideraríamos ese 2,5%, por lo tanto consideraríamos variables reales, deflactadas, ¿verdad? Sí, Marco. Gracias, Linda. Una pregunta. ¿Esto es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, dice el gobierno que van a aumentar el salario mínimo? ¿Verdad? Mucha gente lo celebra, digamos, que tal vez no conoce que pues eso, pues al final de cuentas va a ser un incremento en precios también, ¿verdad? Exactamente, sí, es justo eso, pero ahí son otras cuestiones sociales ya más específicas que no hay un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno, ni los trabajadores que están representados por los sindicatos. Entonces, ¿qué dicen ahí? Bueno, ahí es más profundo el análisis porque los empresarios argumentan precisamente lo de la demanda de trabajo. Esto incrementa nuestros costos de producción y vamos a tener que despedir, sí, Ludwig. Hace poco estaba yo viendo un ejemplo sobre esto, ¿verdad? Que decía que un trabajador de la India ganaba X cantidad de dólares, ¿verdad? Mientras que un trabajador, por ejemplo, en Estados Unidos ganaba más dólares, pero hacían la referencia que al final en India era más barato comprar que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces,
ahí veíamos el poder adquisitivo. Aunque sí entiendo que hay mejor calidad de vida en Estados Unidos, pero al final de cuentas lo que se toma es el valor real, ¿verdad? El poder de compra que tiene cada salario. Sí, no, y ahí no se puede comparar así fríamente, tenemos que hacer unas metodologías de paridad. Hay paridad para el poder de compra también, para poder hacer comparaciones. Y sí, no podemos comparar así entre países porque son países diferentes. Una economía emergente, India, y una economía avanzada, Estados Unidos, no son comparables. Solo sirven para un ejemplo de diferencias entre países desde mi perspectiva. Entonces, no son comparables, pero sí hay técnicas. Banco Mundial utiliza la paridad, la PPP, que por ahí la van a ver en Macro 3. Perdón por la interrupción. Pues entonces, así es como se realizan comparaciones, es con estándares internacionales. Ellos, los organismos disponen de mucha información, entonces ellos lo pueden hacer. Nosotros no podemos comparar así fríamente, pero ya están los datos publicados por el Banco Mundial para poder comparar. Y ustedes dicen que vieron el índice Big Mac, también puede servir para comparar, siempre con algunas desventajas asociadas, ¿verdad? Pero esa es la idea de la ilusión monetaria, que no se toman en cuenta variables en términos reales. ¿Sí? Entonces creo que ahí quedó claro, ¿verdad? Luego seguimos definiendo el modelo. Eh, para, para YT, que les decía, las variables en minúscula van a ser en términos reales o per cápita. Entonces, para encontrar el valor de las familias del ingreso por trabajo, utilizamos el salario nominal multiplicado por la oferta de trabajo y lo deflactamos todo eso. Para deflactarlo, pues seguimos dentro de P, pero ahora ya le agregamos el componente de ilusión monetaria. Y eso se incluye en el exponente, 1 menos el grado de ilusión monetaria, que el grado de ilusión monetaria, a propósito, va a adoptar valores entre 0 y 1. ¿Sí? Es un término positivo, pero entre 0 y 1. También YT minúscula puede definirse utilizando la YT mayúscula en términos nominales, va y deflactándolo. ¿Sí? Lo podemos obtener así. B, el grado de ilusión monetaria, los salarios, la oferta de dinero y los precios son positivos. Todas esas variables son positivas. Y recapitulando, la oferta de trabajo LS se ubica entre 0 y LT, que LT es la cantidad máxima de trabajo que se puede ofrecer en la economía. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Solo estamos definiendo el modelo. Yo creo que si tienen algunas dudas, porque es un ejemplo de cómo se pueden interpretar algunos modelos o construir más adelante en su curso de econometría. Es sencillo, cuando se resuelve van a ver lo sencillo que es un poco de, no es matemática complicada más allá de la que hemos visto. Vamos a resolver el jueves porque hasta ahí me quedé en el primer salón y dado que por ahí algunos andan en el campus, entonces, pero agradezco que aún así no se hayan perdido la clase. Pues vamos a dejarlo aquí hoy, vamos a resolver el jueves. Me gusta que los dos salones vayan en la misma línea y yo no puedo avanzar mucho con el primer salón. Ellos hoy estaban preguntando más que ustedes. A veces es al revés, pero hoy fue así. Entonces, vamos a quedar pendientes de la fecha del examen. Yo sé que genera preocupación porque va a quedar muy pegado el segundo parcial con el examen final y todo lo que pase mañana va a tener incidencia en esas fechas. Bueno, el campus creo que ya lo recobraron, ¿verdad? Entendería yo. Sí, dice Ludwig. Entonces, hay que esperar cómo se desarrolla la jornada de elección mañana, ¿verdad? Para poder empezar a pensar, porque como les decía, no tengo yo un calendario oficial. Se trabajó una propuesta donde en nuestro examen se realizaría el jueves próximo,
pero en este momento yo no estoy segura de que así vaya a ser. Sí, aquí vamos a también tener un laboratorio para esta parte del mercado de trabajo, bastante sencillo, no va a ser con modelo, es más aterrizado, porque les digo, no tiene sentido para mí repetir lo mismo de la clase y que eso se deje en el laboratorio, tiene que ser diferente para que sea complementario. Y si el examen es presencial, lo vamos a pedir para ese día. Ahora sí, definitivamente vamos a seguir en virtualidad, entonces lo plantearemos de otra manera. Entonces yo estoy en espera de instrucciones para saber cómo va a ser ese examen, el segundo parcial. Y ya luego podemos hablar de otras situaciones, ¿verdad? ¿Dudas o comentarios hasta acá? Solo, doctora, muchas gracias y feliz noche. Entonces, feliz noche para ustedes, descansen y ahí con cuidado, Ludwig.